Ave María Purísima. Bueno, vamos a dar comienzo ahora con la historia del plan de Ayutla que hará después que surja lo que fue la explaustración y cómo lo vivieron nuestras monjas concepcionistas mexicanas. Este plan fue un pronunciamiento político proclamado por Florencio Villarreal con apoyo de los liberales Juan Narváez e Ignacio Comonfort, el 1 de marzo de 1854 en Ayutla, Guerrero. Tuvo como objetivo dar fin a la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Los planteamientos centrales del plan era el desconocimiento de Antonio López de Santa Anna como presidente de México y que de resultar triunfante el ejército liberal se convocaría a representantes de los estados para elegir a un presidente temporal, quien a 15 días de haber asumido el cargo haría la convocatoria a un nuevo Congreso Extraordinario con el fin de establecer un gobierno republicano y democrático que reorganizara el país. A su vez también se planteaba el desconocimiento del centralismo. Otros de los que colaboraron en la redacción de dicho plan fueron Diego Álvarez y Tomás Moreno. Como resultado del plan, Juan Álvarez fue electo presidente de México. Con su reformación que tuvo en Acapulco el 11 de marzo, se hicieron dos bandos de Comonfort, que se desplazó por Michoacán, Colima y Jalisco, que con sus recursos rebeldes pudo negociar en Nueva York, y el de Álvarez, que se levantó en armas y encabezó la acción militar en los lugares que mejor conocía, Guerrero, Oaxaca y el sur de México. En diversas zonas del país se multiplicaron los levantamientos y protestas. Pueblos despojados de sus bienes y de su representación exigieron ser escuchados, pero el remedio era tardío. En vano se trató de poner freno a estos movimientos. Esto sucedió a finales de 1854 y los primeros meses de 1855, cuando el plan de Ayutla era incontenible. Santa Anna hizo dos campañas para combatir al enemigo en el sur, pero regresó derrotado y abandonando la Ciudad de México. Comonfort logró la adhesión de Manuel Doblado, de Guanajuato, y de Antonio Haro y Tamariz para evitar que la revolución se disgregara en grupos rivales. En la capital logró que los militares santanistas se declararan a favor de la revolución triunfante y logró que los que se inclinaban a él, ya que reconocían al general Álvarez como jefe, y el 4 de octubre Álvarez fue nombrado presidente interino en Cuernavaca. Comonfort fue nombrado presidente sustituto por Juan Álvarez el 12 de diciembre de 1855, cuando éste abandonó la capital. Álvarez promulgó el 23 de noviembre la Ley sobre la Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, obra del secretario Benito Juárez, cuya experiencia en el Faro y en diversos ramos de la administración le hizo ver la necesidad de asegurar las facultades de la autoridad federal en la solución de conflictos legales. La ley de Juárez, como se conoce, se destaca por la abolición de los fueros eclesiásticos y militar en materia civil y penal, solo en lo referente al ejercicio del ministerio eclesiástico y la disciplina militar. Los miembros de estas corporaciones quedaban sujetos a sus propios tribunales. La ley Juárez implicaba todo un proyecto político. Tuvo gran repercusión inmediata, no por lo que se refiere a la organización general, sino por los intereses que afectó en el ámbito eclesiástico. Hubo levantamientos a grito de religión y fueros, uno en Tolima, en la Sierra Gorda, encabezado por Tomás Mejía, y otro de mayores consecuencias iniciado por el cura de Zacapuaxtla en diciembre de 1855. Esta rebelión se propagó a pueblos de Tlaxcala, Veracruz y Puebla en los primeros meses de 1856 y llegó a adueñarse de la capital de este último estado, cuando cobraban aire de guerra civil. La encabezó Antonio Haro y Tamariz, poblano, y la enfrentaron el presidente Comonfort y el secretario de Gobernación, José María Lafragua, poblanos también, quienes tuvieron que combatir recurriendo a levas entre la población
pobre y exacciones y préstamos forzosos que impusieron a la Iglesia. El 22 de marzo, al cabo de meses de guerra destrozosa y destrucción de la misma Puebla, fue tomado por las tropas de Comonfort. Se impuso una sanción al clero poblano para indemnizar a las familias de los combatientes y sus bienes fueron intervenidos. En vano protestó el obispo Pelagio Antonio Labastida y Dávalos. Este hecho fue el preludio a la nacionalización de los bienes del clero dispuesta por Juárez en 1859. El gobierno liberal tenía que vérselas con la sociedad que rechazaba las reformas y también el Congreso constituye partidario de reformas radicales y encargado de revisar los actos ejecutivos. Así, tras la dictadura y la dura prueba del pueblo, el Ejecutivo Revolucionario asumió las facultades legislativas que le confería el Plan de Ayutla y expidió el 16 de mayo el Estatuto Orgánico Provisional que debía de regir hasta la promulgación de la Constitución. Al mes siguiente se dio a conocer al Congreso el proyecto de Constitución elaborado por la comisión que presidía Ponciano Arriaga. Era lo opuesto al Estatuto. El Ejecutivo quedaba a merced de un Congreso unicameral, poder legislativo depositado en una sola cámara de representantes y del gobierno con tal modalidad, dominado por los liberales radicales, quienes imponían sus iniciativas al Congreso y obligaban al Ejecutivo a asumir su proyecto reformista. Así ocurrió con la ley de desamortización de las fincas de las corporaciones civiles y religiosas de la República el 25 de junio, elaborando por el secretario de la Hacienda Lerdo de Tejada, que recogía el viejo propósito de desvincular la propiedad raíz, poner en el mercado bienes a las corporaciones civiles y eclesiásticas que por su duración y propósitos indefinidos impedían que activos empresarios y simples particulares participaran en el comercio y en el aprovechamiento de la principal fuente de riqueza, la tierra. Había que poner en circulación los bienes de manos muertas, creando el mayor número de propietarios individuales, con la menor alteración posible de intereses y derechos de los habitantes. De acuerdo con el artículo 25, ninguna corporación civil o eclesiástica tendría capacidad para adquirir y administrar bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución, fueran conventos, casas episcopales, colegios, hospitales, casas de corrección, así como mercados, ejidos o demás terrenos de uso público. Para evitar la especulación, obtener ganancias aprovechando las variantes de precios de los valores de la bolsa y el abuso aclamando las reglas todos ganarían, pero tan conciliadoras disposiciones no tuvieron el efecto deseado. Los bienes que estaban bien documentados se les pudo calcular bien el precio, pero los de infinidad de pueblos en todo el país no había sido objeto de trato formal, por lo que se improvisaron estimaciones al realizar las adjuntaciones, mismas que se hicieron deprisa, afectando derechos y creando inquietud. Prueba de ello fueron los levantamientos de los pueblos en distintos estados, en los que el gobierno vio la mano de los clérigos y sobre lo cual expidió un decreto llamando a las autoridades eclesiásticas a mantenerse dentro de la ley. La situación se hizo más evidente con la nacionalización de los bienes del clero en 1859, lo que llevó a la apertura de calles y espacios públicos, al demolerse los edificios eclesiásticos. El gobierno tuvo que hacerse cargo de los problemas que suscitaba el Congreso a medida en que se avanzaban en la discusión del proyecto de Constitución, a la que estaban atentos los diversos actores sociales. La libertad de cultos, propuesta en términos conciliadores en el artículo 15 del proyecto, fue materia de los más apasionados discursos y publicaciones. Finalmente, se excluyó toda referencia al culto religioso en el texto constitucional
con lo cual se dio por sentada la libertad al no haber limitación expresa. Bueno, hasta aquí terminamos la primera parte del plan de Ayutla y mañana seguimos. Que tengas bonita tarde.